Putearse. Como lo prometimos, la entrevista que no pudimos hacer a través de Zoom, nos vinimos hasta tu local, Utopía Record, y queremos charlar un poco de tu vida, de tus comienzos en este mundo de la música. ¿Dónde naciste? ¿Cómo se componía tu familia? Sí, bueno, claro, es remontarse bastante atrás. La música a mí siempre me gustó. Con mi vieja cantábamos con la radio, ese tipo de cosas. Y cuando ya empecé la adolescencia, ya me empecé a enganchar bastante más y me empecé a relacionar y aprendí algunas cositas de guitarra y qué sé yo, hasta que se armaron, empecé a participar en los primeros grupos. Primero haciendo folclore, inclusive también, y bueno, después me metí con la cosa rockera y tuvimos un grupo que se llamó Los Diablos, porque en realidad por lo general me relacionan con un grupo que se llamó Los Vampiros, porque ahí toqué con Moro, Oscar Moro y con Kai Galifi, que después fueron a integrar Los Gatos. Pero antes había estado en otro grupo que por lo general nunca se comenta eso, y es interesante porque se llamaba Los Diablos, esos típicos nombres de la época, ¿no? Y en Los Diablos estaba Gabriel Lombardi en batería, que es un muchacho que tocó en el Cuarteto Ragtime y que hace radio y que está muy vinculado al jazz y que creo que ahora está en un grupo, en un trío de jazz, una cosa por el estilo, en este momento, actualmente. Y estaba en piano, en guitarra estaba Rolly Fernández, que es un muchacho que dejó después de tocar, y en piano estaba un muchacho que se llamaba Víctor Caro. Y este muchacho Víctor Caro, mirá cómo son las cosas, después estuvo en Batallón Mermelada, que hizo unos grupos acá, pero terminó trabajando en Buenos Aires y fue el director musical de Sandro. Un montón de años fue el director musical de Sandro. Qué grosso. Viajaba con Sandro por toda Latinoamérica cuando salía de gira, y él iba y armaba las bandas que lo iban a acompañar en esos lugares, ¿no? Y después, bueno, después que pasó lo de Sandro, o antes, no, antes él ya se desvinculó de eso y enganchó y se quedó trabajando, está actualmente trabajando con la música en Nueva York, pero está haciendo arreglos y trabajando para estudios de grabación y demás, ¿no? No, digamos, no es Sí. no está la cara de él al frente. Exactamente. Bueno, y este muchacho, o sea, en Los Diablos estuvo un tipo que es capo, ¿viste? En la música. Totalmente. Y después, bueno, vinieron Los Vampiros, con lo que siempre se comenta, con Oscar Moro, Kai Galifi integrándolo, hasta que bueno, se fueron convocados por otros amigos nuestros que eran Lito Nevia y Ciro Fogliata, que habían quedado varados en Buenos Aires, porque ellos habían estado primero con Los Gatos Salvajes, que es toda una historia. Cuando eso se cae, esos contratos que tenían, no por culpa de ellos, fue porque se fundió la empresa que era la promotora, que era Escala Musical. Entonces quedaron Lito y Ciro en Buenos Aires y los otros, alguno volvió a Rosario, otro se quedó en Buenos Aires pero trabajando en otra cosa. Y cuando decidieron rearmar la banda, convocaron a Oscar Moro y a Kai Galifi, que estaban con nosotros en Los Vampiros. Y se fueron para allá, sumado al único porteño que era Alfredo Tottenbajo. Así que bueno, yo a partir de ahí ya me desvinculé de tocar en grupos, porque en ese momento yo ya medio como que estaba dejándolo todo eso porque estaba estudiando ciencias económicas. Yo soy contador público. Contador público, y como es, y en la facultad obviamente no me iba muy bien que digamos, porque me dedicaba más a la música. Y bueno, me dediqué después a la facultad un poco más en serio, terminé recibiéndome, pero siempre estuve vinculado a la música, porque aunque sea como tipo que escuchaba, comprador de disco y demás, hasta que llegó un momento en que dije, bueno, ¿por qué no una disquería? Si es lo que me gusta. Entonces empezamos con un amigo de la barra, una disquería que ya no existe, que se llamó Record Shop. Record Shop. Empezamos ahí con él y después nos pusimos una segunda disquería y nos quedamos cada uno con una. Yo puse Utopía y él siguió con Record Shop, después se la vendió a otro amigo común que era el Flaco Terán, hasta que el Flaco Terán
por otras cuestiones de salud fundamentalmente, dejó el tema de la disquería y ya desgraciadamente no existe, porque una disquería de la primera época. Inclusive, si existiera, sería más vieja que esta, que Utopía, ¿no? Qué bárbaro. Y bueno, y después había otras disquerías también que estaban en la onda así media rockera, pero muchas han desaparecido, porque crisis mediante, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, no sé qué... Una pregunta que se me viene a mí. ¿Qué hubiera pasado si, aparte de Kai Galif y Oscar Moro, te hubieran convocado para viajar a Buenos Aires? ¿Te hubiera sido? Bueno, no porque inclusive, pues, fíjate cómo son las cosas. Otro de los integrantes de Los Vampiros también lo tentaron los muchachos de allá, que fue otro amigo que desgraciadamente se llevó el COVID, este maldito bicho, y no quiso ir porque él tenía un trabajo acá, un buen trabajo, no vinculado a la música, ¿no? Sí. Pero no se quiso ir. Y yo en algún momento, charlando con Ciro, no es que me invitó, pero me dijo, también pensamos en vos, pero dice, vos estás estudiando ciencia económica, estás estudiando en la facultad, no me hubiera ido. Porque hay que ubicarse en la época, eso es fundamental. Totalmente. O sea, para hacer algo en la música te tenías que ir a Buenos Aires sí o sí. No había otra posibilidad. Acá no había ninguna posibilidad de nada en cuanto a grabación o a trascender o cosas por el estilo. Tenías que ir a Buenos Aires. Y no era fácil. No era fácil. O sea, ahora yo me pongo, digo yo por decir, cualquier muchacho se pone en su casa con la computadora y con un par de chiches más y puede hasta grabar un disco. Sí, totalmente. En ese momento, para grabar un disco, mamá mía, había que amacarse y tenías que ser muy bueno y tenías que lograr un montón de cosas. Los mismos amigos nuestros de Los Gatos comenzaron grabando Los Gatos al Bajo, la primera época, digamos, comenzaron grabando un single y después grabaron otro single y a ver qué pasa. Y si se vende, bueno, como se vendió, hicieron un long play. Pero era muy difícil. Entonces, en ese momento... yo no sé cómo me hubiera ido si me hubiera ido allá, porque reconozcamos, no soy un virtuoso en ningún instrumento, pero bueno, pero de todas formas no me animé, ¿viste? Me pareció que era un poco jugarse mucho y yo estaba bastante avanzado con mi carrera en la facultad, entonces lo dejé, no me animé, pero sirva un poco como justificación el hecho de que no era fácil, era muy difícil. Yo me acuerdo haber hablado en ese momento con Lito cuando se estaba por ir para allá, y yo decía, loco, ¿vos estás seguro? Es lo que me gusta, es a lo que me quiero dedicar. Claro, el caso de Lito era distinto porque él venía de madre y padre artistas también, cantantes, ¿no? Entonces me dio como que era otra cosa. Pero... viste, uno, a pesar de todo, uno veía que Lito tenía condiciones y demás, pero viste, decía, loco, y te vas a ir, mirá que no es fácil. Kai Galifi estaba estudiando medicina, ¿no es cierto? Kai Galifi fue una cosa terrible, porque quemó todos los libros. Estaba estudiando medicina, sí, en serio. Y claro, recién estaba empezando en la carrera, pero estaba estudiando medicina. Y la típica cosa de la época, que para toda la familia era un orgullo que tener alguien, un hijo que estuviera alguna carrera universitaria, que tampoco era muy fácil. No era fácil. Aclaremos eso. Y cuando a Kai lo invitan para ir a tocar, para armar Los Gatos allá, y le dice a los padres, me voy a tocar a Buenos Aires, se querían morir. Aparte, claro, era una familia de esas típicas familias italianas, ¿no? Que, se agarraban la cabeza el viejo, ¿viste? fue terrible, lo querían matar. Y el tipo dijo, no, es lo que me gusta, voy, pruebo. De última dijo, me perderé un año de la facultad y vuelvo, sino... Claro. Y no, por suerte le fue bien y bueno, se enganchó con Los Gatos y después se fue. Ahora vive en Brasil,
vivió de la música también, toda su vida vivió de la música, porque él cuando hicieron la gira por América con los Gatos, que fue en la época de oro de ellos, participaron en un festival que se hacía en Río, y ellos representaron a la Argentina en ese festival. Y ahí Kai conoció a una chica. Se engancharon y se terminó casando con esa chica. Así que se quedó a vivir después en Brasil, ¿no? Y bueno, ya no está más con esa chica, pero de todas formas siguió, vive en, creo que si todavía sigue en el mismo lugar, en Jardín Botánico, en el barrio ese de Río, un barrio muy lindo, muy hermoso el barrio. Y bueno, y se dedica a la música, enseña en un instituto y demás, o sea que él siguió con eso. ¿Hace cuántos años tiene la disquería? La disquería empezó como Utopía Records en 1978. Y como es, y después nos mudamos, estábamos en un local por calle, entrado por calle Sarmiento, en esa galería que ahora está prácticamente vacía, al lado del Helio La Capital. Ahí estuvimos un año o dos y nos mudamos a la vuelta a la galería, a la misma que está saliendo por Córdoba, que pasa a ser Sudamérica en lugar de Cassini, la galería, porque ahí era un local bastante más grande, con sótano y con entrepiso. Y ahí estuvimos unos cuantos años y después nos vinimos acá, pero por una cuestión de espacio siempre. Cada vez que nos movimos, que estuvimos en 3 locales distintos, siempre fue por una cuestión de espacio. Porque llegó un momento en que en Galería Sudamérica, si era un lindo local, muy luminoso y demás, llegó un momento en que no teníamos dónde meter las cosas. Así que dijimos, buscamos otro lugar y nos vinimos acá y ya hace como, no sé, ya perdí la cuenta, como 20 años debe ser que estamos acá. Pucci, tuviste una época donde en el grupo de jóvenes donde se juntaban había un fanatismo para conseguir material nuevo y era muy difícil. Sí. Vos fuiste un pionero dentro de la disquería porque agregaste lo que era el canje de discos, traías material, viajabas a Buenos Aires. Sí. No había otro lugar acá en Rosario donde se hiciera en Rosario eso. había una casa, pero que no era así como esta que se dedicaba y se especializaba en rock. Era una casa que todavía existe, pero vendiendo instrumentos, que es Oliveira Musical. Bueno, era una casa de canje de discos, pero vendían de todo, tango, folclore, de todo vendían. Y a mí se me ocurrió armar la primer record shop, digamos, antes de Utopía, que eso estuvimos un año y pico con mi ex socio. Se me ocurrió, ¿por qué no hacer una casa de canje de discos y de traer discos importados que nadie tenía en Rosario, pero dedicados al rock, que era lo que nos gustaba y conocíamos aparte. Así que ahí arrancamos y bueno, yo viajaba mensualmente a Buenos Aires a buscar discos usados y nuevos. Había hecho una conexión con un importador de allá que me traía por pedido cada 20 días material de Estados Unidos. Y bueno, y ahí también fue interesante esa experiencia, porque al ir cada 20 días a Estados Unidos empecé a conocer gente de allá, de Buenos Aires, y que hicimos una amistad con una serie de gente que estaba en el periodismo musical. Porque aparte 2 de ellos tenían disquería, yo les compraba discos para traer acá a Rosario. Uno era Alfredo Rosso, obviamente, un prócer en eso, y el otro era Fernando Pau, que es el dueño de Abraxas. Rosso en aquel momento tenía una disquería que después ya la vendió y qué sé yo, y también en su momento con Rosso, y creo que después se quedó con la disquería de Rosso, estaba Clayman, también periodista y músico. Claudio Clayman. Bueno, y ahí a partir de esos y de las amistades de ellos lo conocí a Gació, que falleció hace mucho tiempo, y algunos otros de los periodistas musicales de la época y que siguen estando en vigencia algunos de ellos, ¿no? Todavía. Eso fue muy enriquecedor, esa experiencia, porque nos hicimos amigos, hubo muy buena onda, y cuando yo viajaba cada 20 días a Buenos Aires a comprarles discos a ellos y a otras disquerías más, siempre
combinamos para salir a la noche a cenar y a charlar y demás. Entonces hicimos una amistad con Alfredo principalmente y con Fernando Pau, que dura hasta hoy en día, ¿no? Si ellos vienen para acá o yo llego a ir para allá, es riguroso que nos encontramos y, como dijo Rosso en alguna nota, ¿de qué otra cosa vamos a hablar que de música? Que de música. Así que, bueno, fue muy lindo también esa experiencia de estar viajando a Buenos Aires. Después, claro, como se agilizan todas las comunicaciones, ya uno se achancha, digamos, y ya no viaja tanto y te llamo y te pido y mandame por transporte y qué sé yo. Pero de todas formas, fue una época muy linda. Sí, la relación queda y una gran amistad con ellos. Y bueno, son tipos macanudos aparte de que saber un montón, son tipos fantásticos como personas, ¿no? Es un placer juntarse con ellos y charlar de todo lo que nos gusta, ¿no? ¿No compartiste colegio con ninguno de los músicos que emigraron a Buenos Aires? No, colegio no. Con el único que, de los que emigraron a Buenos Aires no, con el único que compartí colegio fue con este que te digo que estaba en el primer grupo, en Los Diablos. En Los Diablos. Que había sido compañero mío en la escuela primaria. Y cuando yo estaba tocando en Los Diablos, se habló de que necesitábamos otro baterista, qué sé yo. Yo tengo un amigo que estaba conmigo en la primaria que tocaba jazz. Ya, te imaginás, a los 12 años el tipo ya estaba tocando jazz. Lo llamé y Gabriel Lombardi, este que te comentaba antes. Sí. Ese fue el único compañero de escuela con el que compartí cosas musicales. Sí, ese fue el único. Hay una anécdota, una historia, una anécdota, no se sabe. Yo por lo menos tengo esa duda y quiero saber, a ver si vos me podés confirmar. Hubo un episodio en la época de los militares donde Oscar Moro y Lito Nevia, caminando, no sé si fue en la ciudad de Rosario o en Buenos Aires, se cruzaron con un motociclista del cual los amenazó de muerte. Sí. Y Oscar Moro se puso de rodillas pidiéndole que no lo hiciera porque mañana al otro día se iba a cortar, le iba a pedir que se cortara el pelo. Por el hecho de tener el pelo largo. Sí, no conozco el asunto en detalle, pero sí, pasó una cosa así, pero me parece que eso fue en Buenos Aires. En Buenos Aires. Eso fue en Buenos Aires. De todas formas, ya que sacaste a colación el tema, era toda una aventura andar por la calle en Rosario. Guarda. El pelo largo. Vos te tiraban, le tiraban. Yo nunca tuve el pelo largo porque en realidad, como yo iba a la facultad y todo eso, medio como que andaba más normal. Pero algunos de los de la barra, Kai Galifi, que andaba con pantalones a cuadro y botas de taco alto, era un escándalo en ese momento. Ahora vos podés salir con una gallina en la cabeza y nadie ni te mira. Totalmente. Pero en ese momento, vos andabas con el pelo largo o con una camisa floreada o algo por el estilo, vos pasabas por una obra en construcción y te tiraban cascotes. Y las cosas que te gritaban, ¿viste? Las groserías que te gritaban. Que, bueno, no lo digo, pero ya te imaginás. Sí. Así que sí, era complicado. Era todo un riesgo andar por la calle en esa época, con el pelo largo o con ropa llamativa. Nosotros me acuerdo de una anécdota una vez que íbamos a tocar porque por ahí nos salían contratos de ir a tocar a pueblos, ¿no? No solo tocábamos en Rosario todos los fines de semana con el grupo. Y fuimos a tocar a un pueblo y en el camino hicimos un alto para tomar algo en un bar. Entonces entramos en un típico bar de pueblo. Insisto con esto porque es fundamental, pensemos que estoy hablando de la década del 60. Entonces entramos al bar y vamos a la barra. Te imaginas, estaban todos un sábado a la tarde, porque íbamos a tocar la noche, estaban los tipos jugando al truco con la grapa, la ginebra, ese tipo con la bombacha de campo, cosas por el estilo. Entramos nosotros con la facha que teníamos a tomar una Coca-Cola, una cosa por el estilo, y nuestro enviado que dijimos, para llevar.
Agarramos todo y huimos despavoridos porque nos iban a matar en cualquier momento, te aseguro. Qué bárbaro. ¿Viste? No, Era bravo. era riesgoso, sí. Volviendo un poquito más para este lado del tiempo, ¿cómo nace la Noche de las Disquerías? Eso es algo que organiza Adi Capif, la empresa, no empresa, es una institución, no sé cómo llamarlo, Sí. la que recauda para los compositores. Porque hay dos instituciones que recaudan para los músicos y para los compositores. SADAIC, perdón, lo dije al revés, SADAIC es para los compositores, los que escriben, los que componen, y ADICAPIF para los músicos que ejecutan, los que tocan. Bueno, a ADICAPIF se le ocurrió medio como que me parece bien, una forma de promocionar un poco el consumo del disco, hacer esto de la Noche de las Disquerías. Y empezó haciéndose en Buenos Aires primero y un par de años después ya lo extendieron y lo hicieron acá, empezaron a hacerlo en Rosario. Creo que, no sé, salvo un año, me parece que se hizo todos los años ahí están todos los afiches allá pegados en la puerta, en las paredes, de todos los años que se hizo la Noche de las Disquerías. Todos esos afiches que ves allá al final, Sí. bueno, cada afiche eso es por un año distinto que se hizo la Noche de las Disquerías. Y eso es lindo porque te da la oportunidad de una movida simpática. Nosotros por lo general siempre metimos a alguien que tocara, o acá adentro al final cuando había más lugar, después se fue llenando cada vez más de batea y ya no se puede, y los últimos 2, 3 años lo hicimos acá en la vereda. Y bueno, viene siempre a tocar algunos, se hacen descuentos y demás. 2019 estuvo Bonzo Morelli, Caburo. Sí, Bonzo estuvo varias veces. Bonzo estuvo varias veces. Una vez estuvo Fernando de la Riestra con el tecladista. Estuvo Tiago. Estuvo este muchacho Mario Elena con Juan Aborigen en armónica, tocando blues. Y también cuando tocaba el bonzo, siempre se sumaba alguno en armónica, en otra viola, en voz, en cualquier cosa. Una chica cantó una vez también. Sí, son muy lindas esas reuniones que se hacen una vez al año nada más, pero bueno. Con esto quiero ir cerrando porque es desgastante la charla, pero es muy nutritiva para todos los que van a estar escuchando del otro lado. Sos una enciclopedia. Y además de todo lo que viviste, también hiciste radio, compartiste estudio con Omar Pogonza. Con Omar Pogonza, con Chiquito López también, Chiquito Gómez, perdón, que falleció también, así como Omar. Con ellos estuve con Chiquito Gómez estuve en varias radios, porque cada vez que hacía algún programa en alguna radio me convocaba para hacer un especial un día a la semana. Y con Omar Pogonza también estuvimos un montón de tiempo, no solo yo, sino hacíamos un micro que llamaba Profesor Rock, que fue famosísimo, que lo hacíamos Fernando de la Riestra y yo juntos, y era un plato porque nos divertíamos un montón. Y después, bueno, estuve como 4 o 5 temporadas en la FM Rock and Pop, la de acá de Rosario, con Bilinsky, conduciendo el programa, o con Juan Cruz Revelo también, y estábamos, eso salía un día, yo salía un día a la semana, el programa salía todos los días, y hacía siempre algún especial así temático, como estábamos hablando antes fuera de cámara. Sí. Y eso lo estuve haciendo como 4 o 5 temporadas seguidas. ¿Cómo? Un vicio. Sí, totalmente. Un vicio. ¿Cómo ves la música rosarina en este momento? Bien, hay muy buenos músicos acá en Rosario. Yo confieso que por una cuestión de vagancia no voy mucho a los recitales, pero bueno, los músicos, la mayoría de los músicos de Rosario pasan por acá en algún momento, y bueno, y algunos también los he ido a ver, algunos recitales. Hay muy buenos músicos acá en Rosario, siempre los hubo, ojo, siempre los hubo. Lo que pasa es que antes era más difícil trascender. Como dice el dicho, Dios atiende en todos lados, pero tiene oficinas en Buenos Aires. Exacto, exactamente. Y antes, más que nunca era así. Ahora un poco eso se borroneó, digamos, ¿no? Sí. Con la gran difusión de los distintos medios de comunicación.
y todas esas plataformas virtuales y demás, pero hace unos cuantos años atrás era complicado, sí, era difícil. Sí. ¿Te arrepentís de no haber seguido con la música? Y a veces me agarra, digo, como que ganas o haber seguido o retomarlo, ojo, porque como entretenimiento, por supuesto, ¿no? Porque por ahí hay mucha gente que de mi época que por ahí sigue tocando por gusto, ¿viste? Y a veces lo pienso, pero qué sé yo, también me confieso que soy medio vago, entonces volver otra vez, ¿viste? A ponerte a tiro como... no es fácil, no es fácil. Puchi, muchísimas gracias por esta nota. Es siempre, como te dije antes, nutritivo poder escucharte y es un placer. Es remontarse a la época y conocer un poquito más de nuestra historia que a veces está... de alguna manera yo agradezco siempre a Sergio Rebori por el trabajo que hizo con su libro, de contar un poquito la otra historia del rock local, que no es solamente Los Gatos, sino Vampiros, Los Halcones, sí, Los Delitos. Hay un montón de bandas que iniciaron acá en la ciudad y después, bueno, todo lo que siguió, Oasis, muchas bandas que han dado muchísimo a la cultura de la ciudad. Hubo muy buenas bandas en aquella época cuando tocábamos nosotros, que estaban los Dippers, los Halcones, la banda donde estaba Cabalén, que se llamaban los Marcel. Había un montón de bandas buenas, sonaban bien, sonaban bien. Y era toda una aventura el tocar, por el tema tecnológico, que eso no lo hablamos, pero la tecnología era todo un tema. Vos tocabas en un... Saber ubicar los equipos para que salga bien el sonido. Vos tocabas en un baile, con lo que tenías. en un club grande, porque esa era la única posibilidad de tocar en clubes, en bailes. Y vos, la amplificación era el equipo que vos tenías, la amplificación de voces era 1 o 2 micrófonos que eran del club, y que la amplificación no era con baffles, sino con bocinas. Claro. Yo y sin retorno. creo, retorno, eso no existía. Olvídate. No, olvídate. Entonces, claro, yo pienso que si en este momento yo llegara a escuchar cómo sonábamos todos esos grupos, bueno, es para suicidarse, porque debe haber sido espantoso. Lo que pasa es que, bueno, viste que uno se acostumbra, es lo único que hay, suena eso y le parece bárbaro. Sí, pero me imagino que con la calidad de sonido que hay hoy en día, con la tecnología disponible para los grupos, escuchar cómo sonaba en aquella época, te la regalo, ¿viste? Ha sido bravo. Era difícil, por un montón de cuestiones, pero bueno. Sí. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu local. Cuando quieran. Y bueno, próximamente, cuando todo esto se acomode y obviamente cuando vos quieras, las puertas de la plataforma Vox están abiertas. Ya vamos a arreglar algo para hacer alguna cosita. Dale, buenísimo. No? Muchísimas gracias, Puchi. No, por favor. Gracias a ustedes.